Un domingo de invierno en Madrid murió papá. Aquí en París, al hacer las maletas para asistir a su entierro, llovía. Nadie salió a esperarme cuando llegué a Madrid, la ciudad donde nací, que un día dejé para venir a trabajar a París, pensando en una vida distinta. Son las 9 de la mañana. Servicio informativo de Radio Nacional de España. No pude decir adiós a papá. Le habían enterrado ya. Tía Manuela me acompañó al cementerio. Papá descansaba en una tumba que miraba hacia la casa de campo. Pensé en el entierro de papá. En cómo debió de ser su soledad y su abandono. No pude llorar. Aunque lo intenté, no pude. En cambio, cuando mamá murió, nadie logró consolarme. Yo tenía entonces 15 años. Vámonos, tía. Se hace tarde. En nuestra casa, en el cuarto grande, estaba la cama donde papá debió de morir tan solo. Sobre la mesilla quedaban las cosas que le habían rodeado en sus últimas horas.
En aquel mismo sitio, durante la guerra, yo me abrazaba a mamá las noches en que se oían disparos y la gente luchaba en las afueras. En el comedor encontré aún la silla donde mamá solía coser. Muchas tardes de invierno las pasábamos las dos allí, encerradas sin salir de casa. La única distracción consistía en mirar por la ventana. Yo veía caer la lluvia sobre el paisaje aburrido de siempre. El terraplén, las vías y las paredes sucias de la fábrica. Entonces pensaba que había tenido mala suerte al nacer en una casa como aquella. Míralo, igual que un mendigo, pegándole a todo el mundo. Tuve que ir al notario para arreglar todas las cosas que papá dejó pendientes. Al salir a la calle, las mujeres me miraron con curiosidad. Hubo algún vecino que me saludó tímidamente al pasar. Nada parecía haber cambiado en el barrio. Las personas conocidas fueron apareciendo. Encontré a Pilar. Bueno, no me cuentas nada. ¿Qué quieres que te cuente? Bien, no me dirás que en París no hay cosas para contar. Menos de las que tú crees. París no es tan especial. Yo no salgo mucho. Ya sabes, la casa, Jean-Pierre. Tu marido, ¿no? Sí. ¿Qué tal es? Y lo digo porque siendo francés. Pues no sé. Es normal. Tiene sus manías. En fin, como todo el mundo. A propósito de manías, don Luis sigue de contable. Ya no falta nadie de reñir con él. Se ha salido de nuestra sociedad de quinielas. ¿Todavía seguís jugando? Sí lo íbamos a dejar, pero nos tocó un premio. Fue un premio muy pequeño. Es que
que ahora cobran también los de 12. El dinero no nos llegó para nada. En la oficina estamos como siempre. Qué harta estoy. Tú sí que hiciste bien en marcharte. No creas. Se pasa mal. Los primeros días te dan ganas de coger la maleta y plantarte en casa. Sí, pero a ti te ha ido bien, maja. Yo también quise marcharme. Pero ya sabes, están los de casa. Y ahora es tarde ya. Me caso pronto. Al menos no tendré que ir a la oficina ni soportar a don Luis. Me caso con Ramón. ¿Con Ramón? Sí, ya sé. Le di muchos plantones. Pero le conozco y es bueno. Te deseo mucha suerte, Pilar. De verdad. Con darle que me prestes algo de la tuya. Que loco anda el tiempo. Tan pronto sale el sol como llueve. Ya ves cómo son las cosas. Con lo que era Adela, tener ahora que vivir así. Se me olvidaba, el otro día vi a Juan. Ah, ¿qué es de él? Sé muy poco, ya no anda por el barrio. Creo que tuvo novia. Hace tiempo que solo nos decimos adiós. Pilar me dio noticias por primera vez de Juan, el hombre que había sido mi novio durante varios años, que al día siguiente, después de tanto tiempo, volví a encontrar. Isabel. En el verano veníamos a merendar aquí. ¿Te acuerdas? Mi primo Julián convidaba y luego le teníamos que prestar dinero entre todos. ¿Qué hace ahora? Ese, sacarles el dinero a los americanos en Torrejón. Creo que va a poner a medias con otro una cafetería.
¿Es vuestro? Sí. ¿Sigues en la administración? Sí. ¿Quién te ha dicho que yo estaba en Madrid? Vi la esquela en el periódico. Pensé que vendrías. Siento mucho lo de tu padre. Papá te apreciaba. Cuando subías a buscarme le gustaba charlar contigo. ¿Y tu madre? ¿Sigues con ella? Sí. El invierno pasado estuvo bastante mal. Apenas salía ya de casa. ¿Y tú cómo vas? Bien. Hago una vida normal. Arreglo la casa, voy de compras, saco a pasear al niño. Lo sabías, ¿no? Tengo un hijo. Sí, aquí uno se entera de todo. Hasta de lo que no se quiere. Tú lo sabes bien. Va a cumplir 6 años. ¿Se te parece? Muchos de los lugares por los que había paseado ya no existían. ¿Cuánto tiempo lleva esto así? Va para 2 años. Se les acabaron los cuartos y no pudieron seguir las obras. Estas casas son nuevas. Sí, las han hecho muy deprisa. Hace poco aún graban por aquí. Cuando era pequeña allí enfrente había unas higueras.
Me acuerdo que a la hora de la siesta íbamos a robar higos. ¿Estás contenta en París? Creo que sí. Me he acostumbrado a vivir allí. Te marchaste sin decir nada. Yo ni me enteré. Me lo dijeron varios días más tarde. ¿Sabes una cosa? A los 2 meses me subieron el sueldo. Pudimos habernos casado. Me han dicho que tuviste novio. Bien, no hagas caso. Son cosas de la gente del barrio. Siempre pasa igual. Te ven 2 veces con la misma y enseguida te la hacen novia. La cosa es tener de qué hablar. ¿No piensas casarte? Si me descuido igual sí. Pero no tengo muchas ganas. Además está mi madre que solo mira por ella. Ya sabes cómo son los viejos. Quieren que todo el mundo los cuide. Mi madre cree que si me caso la voy a dejar sola. Las parejas del barrio seguían reuniéndose entre los vagones olvidados en aquella vía muerta cercana a la estación. Juan y yo fuimos también. Esto sí que no ha cambiado. Las parejas tienen pocos sitios cerca donde ir. A nosotros nos pasaba lo mismo. Sí. Siempre estabas deseando que oscureciese para empezar a besarme.
Francia, no te sienta mal. Estás más guapa. ¿Pero qué te pasa? No te pongas así. Perdóname. ¿Qué necesidad tenías de hacer esto? No sé por qué hemos venido aquí. Recibí un aviso urgente de conferencia. Mi marido quería hablarme desde París. ¡52! Conferencia con París. So quickly, you mean? Cabina número 20. Well, he brings it in the first scene when he asks all three daughters, El 52. now show me which one of you loves me the most. And he said the lines before, for my land, for my wealth, my fortune. And he planned to divide it into three of them, giving the largest section to the youngest daughter. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre? ¿Jean-Pierre? Señorita, no se oye. Parle plus fort. Je n'entends rien. Chérie, pourquoi n'as-tu pas écrit? Nous attendions de tes nouvelles. Qu'est-ce qu'il se passe? Je suis arrivée trop tard. Pour l'enterrement, oui, trop tard. Comment? Oui, j'ai dû m'occuper des affaires de papa. Essaie de comprendre. Ça ne va pas durer longtemps, j'espère. C'est presque fini.
Ça va être bientôt fini. Rentre le plus tôt possible, chérie. Marcel est tout le temps énervé. Si, ne vous en faites pas. Je reviens bientôt. Allô, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Señorita, hace mucho ruido. Oui, attends. Marcel veut te parler. Jean-Pierre. Maman, Qu'est-ce que tu veux, mon trésor? quand est-ce que tu reviens, maman? Quand est-ce que tu reviens? Bientôt, très bientôt. Demain. Je rentre demain par le train. Sinon, je ne vais pas à l'école. Sois sage, mon amour. Ne fais pas s'enrailler, papa. Maman revient tout de suite. Querían saber cuándo voy y qué tal estaba. Les he dicho que saldré mañana. ¿Cuánto es? Un momento. $162.40. Señor Denis, ¿tiene demora? Serie 1304. Sí, locutorio Gran Vía. 2 horas, muy bien. Bueno, le informaré, ¿eh? Oiga. Aquella mañana sí lloré, papá. Pero no fue por tu muerte. Lloré porque había sido injusta contigo. Porque nunca fui capaz de comprender tu rabiosa impotencia por darme lo que deseaba. Y te dejé. Os dejé a todos. Me esperaste durante mucho tiempo, solo, en nuestra vieja casa. Volví cuando era demasiado tarde. Habías regresado a la tierra que allá en el pueblo un día trabajaste con tus primeras fuerzas. Me despedí de Juan debajo de la escalera de mi casa, en el mismo lugar donde todos los domingos cuando éramos novios nos separábamos. Vas en el tren de la noche. Sí. Yo quería decirte... No digas nada, Juan. Sí, tienes razón. Voy a llegar tarde a la oficina. Adiós. Adiós.
Hasta la noche no salía el tren. Compré un periódico de París. Sentí ganas de estar ya en casa, de ver a mi marido y a mi hijo. Nada tenía que hacer en Madrid. En aquella ciudad donde he perdido quedaba todo lo que fue mi juventud. Todo lo que un día abandoné porque quería vivir mejor. Hoy hace un año que papá murió. Fue un domingo de invierno. Le enterraron en una tumba que miraba hacia la casa de campo. Yo estaba aquí, en París. No pude decirle adiós.